Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer, un gozo y un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta mañana. En esta mañana vamos a estar hablando un poco acerca de expectativas. Pero primero quiero darle unos ejemplos. Cuando compramos un auto nuevo y vamos a una agencia para comprar ese auto nuevo, tenemos algunas expectativas, ¿verdad que sí? Esperamos que el vendedor sea honesto. Bueno, esa es la expectativa. Esperamos que el carro, el vehículo, sea un vehículo confiable. Esperamos que la empresa respalde su garantía. Esperamos un precio bueno y pagos razonables, ¿verdad que sí? Esas son nuestras expectativas. Cuando vamos a un restaurante, también tenemos expectativas. Esperamos que la comida sea buena y abundante. Porque por buena que sea, si no es abundante, si no es suficiente para llenarte, no sales satisfecho, ¿verdad que sí? Esperamos que el servicio sea rápido y cortés. Esperamos que la cocina y el comedor estén limpios y desinfectados. No queremos ver ratones, cucarachas, cosas así. No. Tenemos expectativas. Saben que cuando venimos a la iglesia o cuando visitamos una iglesia nueva también tenemos expectativas. Esperamos una actitud de adoración, música que alabe al Señor, un ambiente agradable, predicación efectiva. Son cosas que nosotros esperamos, son nuestras expectativas. Sin embargo, nosotros no somos los únicos que tenemos expectativas para la iglesia. Dios también tiene expectativas para su iglesia. Entonces, en esta vamos a ver las expectativas de Dios en la iglesia en los últimos días. El libro de Primera de Pedro fue escrito a una iglesia que estaba sufriendo tribulaciones. Y es una carta no solamente a esa iglesia que estaba pasando tribulaciones, pero es una iglesia que se dirige también, una carta que se dirige también a las iglesias en los últimos tiempos. Habla mucho acerca de los últimos tiempos. Entonces, creo, cuando vemos bíblicamente, cuando vemos proféticamente el tiempo en el cual vivimos, creo que nosotros hoy somos la iglesia de los últimos días. Realmente creo que los tiempos en los cuales nosotros vivimos ahora, no solamente bíblicamente son los tiempos de los últimos días, pero también creo que cuando vemos el ambiente en el cual vivimos, cuando vemos la condición de la cultura en la cual vivimos, cuando vemos aún la condición de la iglesia hoy en día, nosotros estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de Dios para la iglesia en los últimos días? Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a estar viendo versículos 1 al 11. No los voy a leer entero ahora mismo porque lo vamos a leer mientras lo estudiemos. Pero primero quiero que leamos los primeros 4 versículos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo primero que vemos es las expectativas de Dios para los líderes espirituales. Primeramente, aquí Pedro nos da las expectativas de Dios para los líderes, para los pastores, para los ancianos, aquellos que dirigen la iglesia, los líderes espirituales. Y lo primero que les dice aquí es que deben apacentar la grey, apacentar y cuidar de la grey. Vamos a leer los primeros 2 versículos de nuevo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué significa apacentar? La palabra apacentar viene de los pastores de oveja. Era la responsabilidad de ellos de apacentar a las ovejas. ¿Qué significa eso? La palabra apacentar tiene 2 aspectos principales. Uno de alimentar y el otro de dirigir. El pastor de las ovejas tenía la responsabilidad de asegurarse de que sus ovejas, de que su rebaño recibiera la alimentación necesaria para desarrollarse, para mantenerse saludable, que pudiera conseguir el agua que necesitaba. Y para hacer eso, ¿qué tenía que hacer? ¿El pastor le traía la comida a ellos? No, los dirigía hacia donde podían encontrar pastos. Los dirigía hacia donde podían encontrar agua. Los dirigía hacia donde podrían estar en un lugar seguro, un lugar protegido. Entonces, esa palabra apacentar tiene que ver con guiar, con dirigir y también con alimentar. ¿Qué significa alimentar la grey? La responsabilidad principal de un anciano o de un pastor es de estudiar la palabra de Dios para poder enseñársela a la grey. Un anciano no puede dar de lo que no tiene. Un pastor no puede enseñar lo que no entiende. No puede hacer su función, la función más importante que Dios le ha dado a los líderes espirituales, en un vacío. Cuando yo era pastor en Estados Unidos, algunos de los diáconos me criticaban por la cantidad de tiempo que yo duraba en mi oficina estudiando y preparando mensajes. Pero a mí me tocaba enseñar escuela dominical de adultos domingo en la mañana, predicar domingo en la mañana, predicar domingo en la noche y predicar miércoles en la noche. Yo duraba mínimo 30 horas semanales solamente estudiando y preparando mensajes. Y me criticaban por eso. Tú duras demasiado tiempo haciendo eso, no tienes tiempo para hacer otras cosas. Pero el estudio de la palabra es crítico para un líder espiritual. El estudio de la palabra es crítico para un pastor, para un anciano, porque un anciano o un pastor no puede alimentar la grey de Dios, esa responsabilidad principal que Dios ha puesto sobre él, si no está primero alimentándose él mismo de la palabra, si no está meditando en la palabra, si no está interpretando correctamente la palabra de Dios, y finalmente si no la está aplicando a su propia vida y entonces compartiendo esa aplicación con su congregación.
Pablo comunicó la importancia del estudio personal a un joven pastor llamado Timoteo. Y vemos eso en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo es que este joven pastor Timoteo iba a ser aprobado y sin avergonzarse al pararse a hablar y a predicar, estudiando bien la palabra de Dios y demostrando que sabía usarla? Esa es la responsabilidad primordial, la responsabilidad más importante de un pastor o de un anciano es el estudio personal de la palabra de Dios para tener que darle de alimento a su congregación. Con todas las demandas sobre el tiempo de los pastores y los ancianos hoy, especialmente los que tienen un trabajo secular también, lo primero que sufre es el estudio de la palabra. Cuando tienen la agenda fuerte, cuando tienen muchas responsabilidades, la tentación es: déjame dedicarle menos tiempo a eso. Es una lucha constante para encontrar el balance correcto. Y quiero, hermanos, que entiendan con sus líderes espirituales, entiendan la importancia en los ojos de Dios para que ellos tengan ese tiempo de estudio y de preparación. Muchas veces la demanda que nosotros, los miembros de la iglesia, ponemos sobre sus vidas están impidiendo que ellos tengan el tiempo necesario para cumplir la principal responsabilidad que Dios ha puesto en sus hombros: el de apacentar, el de alimentar. Perdón, me adelanté. Muchos pastores en Estados Unidos hoy en día compran sus mensajes ya hechos. Hay cientos de páginas de internet que tú puedes ir y pagar una mensualidad, o puedes pagar anual, o puedes pagar un mensaje a la vez, pero tú puedes comprar los mensajes ya hechos con sus hojitas para entregarle a las personas, con su PowerPoint ya todo hecho. Y muchos pastores en Estados Unidos, por esa demanda de su tiempo, por esa misma presión que le ponen los otros líderes de la iglesia, que tú no puedes durar tanto tiempo estudiando, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer esto, terminan comprando sus mensajes el sábado para predicarlo el domingo. ¿Creen que ese fue el diseño de Dios para la iglesia? ¿Creen que ese fue el diseño de Dios, el deseo de Dios, que los pastores, por no tener tiempo para su estudio personal, salgan a comprar sus mensajes en el internet? El segundo aspecto de apacentar es el de dirigir. Dios hace que el pastor o el anciano sea el principal responsable de la condición espiritual de la iglesia y de todas las decisiones espirituales que tome. A un pastor se le encomienda las almas que tiene bajo su cuidado. Y la palabra de Dios dice que el pastor será llamado a dar cuenta por ellas. El pastor será llamado ante Dios para dar cuenta de su congregación, de la salud espiritual de los miembros de su congregación. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto
no es provechoso. Esta es una responsabilidad que debe apasionar a un pastor o a un anciano. Si el de cuidar a las ovejas, el de apacentar a las ovejas, el de alimentar y tener cómo alimentar a las ovejas no es algo que apasiona a un pastor, debe dejar de ser pastor inmediatamente. También es algo que debe pesar mucho en su corazón, porque es una responsabilidad grande, es una carga grande y es un peso que cada pastor, cada anciano, cada líder espiritual de una iglesia lleva constantemente. La carga de la vida espiritual de cada uno de sus hermanos. Sin embargo, liderar no significa ser un dictador o usar coerción o amenazas. Vemos que dirigir es por ejemplo. Dirigir es por ejemplo, versículos 3 al 4. Versículos 3 al 4 dicen: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro aclara en el versículo 3 que un pastor no lidera siendo señor de los que han sido confiados en sus manos. Es a través de su ejemplo que debe motivar a otros a seguirle. Otra vez el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. El autor William Sangster dice: un líder es alguien que sabe a dónde va e inspira a otros a seguirle. Un líder no te tiene que forzar el brazo. Un verdadero líder no te tiene que caer a palo. Un verdadero líder no tiene que estar rogándote semana tras semana tras semana. Un verdadero líder dice: ahí es que yo voy. Voy en camino. El que quiera, únase. El liderazgo espiritual es un liderazgo de ejemplo, no un liderazgo simplemente de boca. También John Stott dice: la autoridad por la cual el líder cristiano lidera no es poder, sino amor. No la fuerza, sino el ejemplo. No la coerción, sino la persuasión razonada. Los líderes tienen poder, pero el poder está seguro solo en manos de aquellos que se humillan para servir. Un pastor o un anciano no debe simplemente dar órdenes a los demás. Y he conocido muchos que lideran de esa manera. Viven dando órdenes, viven mandando, viven diciendo, viven hablando. Sino lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús, lo que dice Pedro es que un líder es alguien que oye el mandato de Jesús, porque es una persona que está estudiando la palabra, que está en una relación íntima con Cristo, recibe su dirección a través del Espíritu Santo, por la palabra, a través de Cristo, le comunica a los que le siguen: esta es la dirección que Dios ha llamado. Yo voy a poner la mano en el aro, voy a arar, voy a empezar a trabajar y voy a mostrar el ejemplo. Y el que quiera seguir, el que quiera acompañarme, el que quiera participar, venga. Jesús le dijo a sus discípulos
que si deseaban que las personas les siguieran, primero necesitaban ser siervos. ¿Dónde vemos eso? En Mateo 20:26. Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Un pastor o un anciano debe ser ante todo un siervo, porque es a través de su servicio sacrificial que ganará el respeto de las demás personas. Es a través del servicio que conseguirá que otros le sigan, que conseguirá que otros se unan a él. No puedes simplemente exigir que la gente te siga como líder. Necesitas ganártelo. Necesitas persuadirlo con tu ejemplo. Y esto no es fácil. Esto es algo que toma tiempo. No es algo que sucede automáticamente. Y esto es algo que yo necesito recordarme diariamente. Que ser un líder es algo que toma tiempo. Que la gente no simplemente te va a seguir porque tienes una buena idea. Las personas te van a seguir cuando vean tu ejemplo y sean persuadidos de que ese es el camino que se debe ir. El verso 4 dice que cuando un pastor o un anciano dirige de esta manera, cuando está apacentando a la grey, cuando está alimentando, cuando está dirigiendo, cuando está dando ejemplo, dice que entonces recibirá la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de paz. Hay condiciones para recibir esa corona. En otras palabras, el pastor que no está tomando el tiempo para prepararse correctamente para alimentar y cuidar de la grey, o el líder que está demandando y forzando a que la gente haga lo que él quiera, o el que esté usando el evangelio para ganancias deshonestas, no tiene corona. Eso dice la palabra de Dios, eso dice Pedro. Y como líder yo no quiero perder mi corona por desobedecer estas instrucciones. Yo no quiero perder mi corona. Pero Dios no solamente habla a los líderes a través de Pedro en este capítulo. También vemos en los versículos 5 al 9 las expectativas para la congregación. Ustedes, los miembros, los que no son líderes, que están sentados aquí en esta mañana, no se quedan afuera. Hay expectativas para nosotros también. Vamos a ver los versículos 5 al 9. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo primero que vemos aquí a los miembros de la iglesia es someterse al liderazgo espiritual. Someterse al liderazgo espiritual.
Por jóvenes aquí, Pedro no se refiere necesariamente a la edad de las personas. Está hablando de jóvenes espirituales. En otras palabras, las personas que no han llegado a un nivel de liderazgo espiritual. El resto de la congregación. Aquellos que son más jóvenes en la fe deben buscar y deben someterse a aquellos que son líderes espirituales, a aquellos que son los líderes maduros de la congregación. Esta palabra someterse significa una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidad y a llevar la carga. En otras palabras, es algo voluntario. Por eso un pastor no puede exigirlo. Como líder espiritual, yo no puedo exigir que ninguna persona se someta a mí. El someterse es algo voluntario. Y es algo que consigue el líder, que se sometan las personas de la congregación a su liderazgo a través de ¿qué? De su ejemplo. Pero al someterse significa una actitud de decir: yo estoy dispuesto a cooperar. Yo estoy dispuesto a asumir una responsabilidad, a llevar parte de la carga, porque pastor, yo reconozco que usted va en el camino correcto y que lleva una carga pesada y yo le voy a ayudar. Esa es la responsabilidad de la congregación. Pedro está diciendo: únete voluntariamente a lo que los líderes espirituales están haciendo. Ayúdale a llevar la carga. Dele una mano para que el trabajo se pueda llevar a cabo, para que Dios pueda obrar en una manera eficaz en esa obra. Sin embargo, también nos recuerda que todos debemos someternos uno a otro, ya seamos líderes o seamos miembros, seguidores. Todos debemos someternos uno al otro. Necesitamos encontrar formas de trabajar juntos, de respetarnos unos a otros y lograr que el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos se lleve a cabo. Pero es un proceso de yo como líder sometiéndome a otros y otros sometiéndose a mí. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, en ese contexto está hablando acerca del matrimonio, el esposo y la esposa sometiéndose uno al otro, pero también funciona de la misma manera con los líderes espirituales y los miembros de la iglesia. Necesitamos estar sometiéndonos el uno al otro mutuamente. Pedro dice que todo esto se debe hacer con un espíritu de ¿qué? De humildad. Que cuando tenemos un espíritu de humildad, Dios nos exaltará cuando sea su tiempo. Si yo me humillo, Dios me exaltará. Pero si yo me exalto, Dios no me va a exaltar. No creo que esto simplemente sea una referencia a la exaltación del individuo, sino a la exaltación del cuerpo de Cristo. Cuando trabajamos juntos en un espíritu de humildad, cuando los líderes están apacentando la grey, están dirigiendo por ejemplo, y los miembros de la iglesia se están uniendo y están siguiendo y están ayudando a llevar la carga, y unos a los otros nos estamos sometiendo en humildad, Dios va a exaltar esa iglesia. Dios va a exaltar esa congregación.
Dios va a exaltar a su cuerpo cuando estamos haciendo esas cosas. También a la congregación en el versículo 7 nos dice confiar completamente en Dios. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La vida está llena de pruebas y siempre habrán obstáculos en el camino. Siempre habrán cosas que intentarán frenarnos y ponernos en prueba. Siempre van a haber pruebas en nuestras vidas, siempre van a haber dificultades en nuestras vidas. A mi vida llegan frecuentemente, diariamente. Y a menudo cuando Dios está obrando, cuando Dios va a hacer algo grande, ahí es que llegan las pruebas fuertes. Ahí es que la cosa se pone difícil. Enfrentamos pruebas no solo como individuos, pero también enfrentamos pruebas como iglesia, ¿verdad que sí? ¿Qué iglesia no ha enfrentado pruebas? Pruebas financieras, conflictos dentro de la congregación y un sinnúmero de otras pruebas. ¿Qué haremos? ¿Nos daremos por vencidos? No, dice que miramos a Dios y confiamos en Él. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como miembros de esta iglesia, si queremos que Dios bendiga esta iglesia, es importante, primero, como vimos, unirnos a nuestros líderes. Segundo, confiar en Dios. Tercero, debemos resistir al diablo. Resistir al diablo. Versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos un enemigo que está dispuesto a hacer y hará todo lo posible para destruirnos. Y él no va a descansar hasta hacerlo. No hay mayor victoria que Satanás pueda clamar en una comunidad que destruir una iglesia o derrocar a sus líderes espirituales. El impacto más grande que el enemigo puede tener en la Villa Olímpica es destruir esta iglesia. Es destruir sus líderes. Es destruir el testimonio público de los miembros de esta congregación. ¿Y no crees que él va a estar intentando en todo momento hacer eso? Tenemos que estar en la guardia. No podemos abrir la puerta y darle un punto de apoyo al enemigo en nuestra congregación ni en nuestras vidas personales. No podemos permitir que Satanás tenga un punto de apoyo en esta iglesia. Tenemos que proteger a esta iglesia, pero eso comienza con no permitirle tener un punto de apoyo en nuestras vidas individuales. Si yo estoy permitiendo al enemigo tener un punto de apoyo en mi vida,
si le estoy permitiendo a Él impactar mi vida, aunque sea en una sola área, cada vez que yo pase por esta puerta y estoy entrando a esta congregación, estoy debilitando a esta iglesia. Hermanos, si vamos a cuidar la vida espiritual de esta iglesia, tenemos que cuidar nuestras propias vidas espirituales. Porque esta iglesia es tan débil como el miembro más débil. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de resistir al diablo y sus influencias en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar, en nuestra iglesia. Porque lo que afecta a mi vida, lo que afecta a mi hogar, también va a afectar la iglesia. Amén. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, solo no podemos, pero en el poder del Espíritu Santo podemos resistir al diablo. En los años 80 habían unas camisetas en Estados Unidos que eran muy famosas, que decían las palabras: The devil made me do it. El diablo me lo hizo hacer. Y saben que eso es una mentira. El diablo no te puede forzar a hacer nada. Somos nosotros que le damos la puerta abierta al enemigo. Nosotros podemos resistir al diablo. Podemos resistir sus ataques. Podemos resistir su influencia. El problema es que muchas veces no queremos. Porque muchas veces lo que Él nos ofrece nos atrae. Es imposible para nosotros resistir al diablo con nuestras propias fuerzas. Solo podemos hacerlo cuando nos sometemos completamente y nos rendimos a Dios. Cuando los líderes espirituales son fieles en apacentar la grey, alimentándola y cuidando, por ejemplo, de ella, y la congregación se está sometiendo al liderazgo espiritual, está confiando plenamente en Dios y está resistiendo al diablo, entonces Pedro nos dice que tendremos estos resultados. Los resultados de seguir estas instrucciones, versículos 10 al 11, y esta la vamos a repasar rápidamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros hacemos estas cosas que están escritas en estos primeros 9 versículos, tanto a los líderes espirituales como a los miembros de la congregación, dice que seremos perfeccionados. Él nos hará encajar como iglesia y como cuerpo. Él reparará las cosas que están rotas. Él completará la obra en nosotros. Él nos llevará a un estado de madurez como iglesia. También dice que si hacemos estas cosas, seremos afirmados. Él hará que nuestra iglesia sea estable y sólida. Él establecerá nuestra reputación en esta comunidad. Que las personas de esta comunidad digan: no, esa iglesia, la gente de esa iglesia, no, esos son cristianos de verdad. Esos son cristianos de verdad.
También dice que seremos fortalecidos. Él nos dará la fuerza necesaria para soportar las tribulaciones. Él nos dará la fuerza necesaria para enfrentar al enemigo. Él nos dará la fuerza necesaria para vivir según nuestras convicciones bíblicas. Porque es una cosa decir, estas son mis convicciones, es otra cosa vivirlas. Y por último dice que seremos establecidos. Él mantendrá los fundamentos de nuestra iglesia firme. Él evitará que seamos arrastrados por las pruebas y por los engaños que están por venir. ¿Quieren que su iglesia aquí en la Villa Olímpica, en esta comunidad, en este lugar, sea perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida? Entonces, como líderes espirituales y como congregación, deben poner en práctica el cargo que vemos en Primera de Pedro, capítulo 9, capítulo 5, versículos 1 al 9. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que sé que está obrando en esta mañana. Gracias, Señor, por estas instrucciones tan claras y tan prácticas que Pedro nos da en este último capítulo de Primera de Pedro. Señor, queremos que esta iglesia de la Villa Olímpica sea una iglesia de impacto, una iglesia que crece, una iglesia madura, una iglesia que transforme vida. Y tenemos aquí, Señor, los ingredientes necesarios para poder hacerlo. Ayuda, Señor, a los líderes de esta iglesia a seguir este ejemplo. Y ayuda a cada miembro también a tomar la responsabilidad de poner la mano en el arado, de decir: aquí estoy dispuesto a seguir, estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto a llevar la carga. Voy a confiar en Dios y no voy a permitir que el enemigo tenga